Buenas noches, amados hermanos. Les saluda Leonardo Tello, profesor del curso Cómo defender nuestra fe, o Cómo defender mi fe, de la Misión Bíblica Bautista Dulo. Estamos en la sesión número 11, ya en la penúltima sesión, terminando ya el curso de Cómo defender mi fe. Y espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. En este día vamos a hablar acerca de la moral situacional o la ética situacional. ¿Y qué es la ética situacional o la moral de situación? También se le llama así. Es la nueva moralidad y en este mundo inclusivo, en este mundo donde se quiere ser más inclusivo, más empático, se está postulando mucho esto y ha ingresado esta nueva filosofía, ¿sí? Con mucha fuerza aún a círculos evangélicos. Vamos a nuestra separata como de costumbre, donde siempre leemos algunos puntos y comentamos algunas cosas importantes. Y vamos a leer una definición breve acerca de la moral de situación. ¿Qué es? ¿No? Es el poder de decisión de carácter ético que no se basa en las leyes morales universales, sino en circunstancias individuales y concretas según la conciencia del individuo. Y aquí hay dos cosas importantes que ver, ¿no? La moral de situación no tiene nada que ver, o por lo menos no se asienta, en el hecho de verdades absolutas, sino en cosas relativas, o en experiencias, o en sensaciones, básicamente, y no tan del individuo que experimenta el individuo, no básicamente en principios eternos como la palabra de Dios. Ahora, cabe resaltar que aquellos que proponen la moral de situación o que por lo menos la defienden o la tienen en mente o la practican, son creyentes, ¿no? Algunos son creyentes, algunos son cristianos evangélicos, otros son de círculos católicos, ¿no? O son personas religiosas que tienen esto de la moral de situación. O, y esto es bastante peligroso, ¿por qué? Porque si un cristiano no basa sus decisiones en pro de la palabra de Dios, sino simplemente en sensaciones, experiencias o emociones, pues obviamente está denigrando la palabra de Dios para poder anteponer a ella lo que desea o lo que siente o lo que está experimentando. La moral de situación tiene cuatro basamentos o cuatro bases donde se asienta la moral de situación y vamos a estudiar cada una de ellas de una forma muy breve. Y esto es lo que le da básicamente cuerpo y forma a la moral de situación para los postulados que veremos después de estos cuatro, ¿no? Estas son cuatro bases, pero la moral de situación tiene 7 postulados, ¿no? Que nos enseñan un poco más la naturaleza de la moral de situación. El primero que vamos a ver es el pragmatismo. Este método filosófico por William James es algo que él divulgó, él no lo propuso. Fue un psicólogo y filósofo estadounidense y él no propuso el pragmatismo, pero sí fue alguien que de alguna otra manera lo divulgó, lo expandió o facilitó para que esto se hiciera conocido. ¿Y qué enseña el pragmatismo? Básicamente enseña que el único criterio para juzgar la verdad de cualquier enseñanza o doctrina se ha de fundar en sus efectos prácticos y en los resultados. O sea, si esto es algo práctico y me trae resultados, pues es importante y es válido, ¿no? Y esto es sumamente peligroso si tratamos de mezclarlo esto con la palabra de Dios, porque si sabemos cómo es la vida cristiana, todo creyente llamado a ser discípulo de Cristo implica una cuota de sufrimiento. Así que ser cristiano no es nada práctico. Claro, es muy hermoso, pero no es práctico en sus términos. Eh, y los resultados pues no son siempre a corto plazo, ¿no? A veces son a largo plazo. Entonces el pragmatismo va por el camino y el atajo más corto. Y si es práctico y trae resultados, pues lo practico. Y la moral de situación tiene como base esto, el pragmatismo, ¿no? Para aquellos que piensan en la moral de situación, siempre van a pensar que es mucho más práctico, pues, las cosas que ellos puedan pensar o las decisiones que puedan tomar en vez de ir por el camino angosto que es la vida evangélica, no la vida cristiana.
El relativismo también es una de las bases que enseña la moral de situación o que, o que soporta más bien esta nueva moralidad, ¿no? Esta ética. ¿Qué enseña el relativismo? Pues esta filosofía no tiene un valor absoluto de las cosas, nada de lo que existe para el relativismo son verdades absolutas, sino todo es relativo y esto está condicionado básicamente a cómo la gente lo percibe, ¿no? Eh, un ejemplo que estaba pensando era que se ve mucho ahora y es, bueno, para nosotros los cristianos, y esto sucedió cuando se legalizó el aborto ya en Argentina. Muchos de los cristianos en las redes comenzaron a escribir cosas con respecto al aborto, pero muchos defensores del aborto decían, bueno, una mujer que tiene un embrión, un feto en su vientre, pues tiene todo el derecho y toda la autoridad de querer sacarlo de él porque es su cuerpo, ¿no? Y mientras que los cristianos, desde su trinchera, lo que hacían era tratar de hacer entender a las personas, o algunos con mucha amabilidad, otros, bueno, ya airados, lo cual está mal, obviamente, el poder hacer entender que esto es un homicidio, es un pecado, ¿no? Y había pues estas voces del otro lado, ¿no? De aquellos que estaban a favor del aborto, diciéndole que buenas eran sus verdades versus sus verdades. Y ahí vemos un aspecto muy claro de mucha gente que no se considera relativista, pero sin embargo vemos el relativismo, ¿no? Lo que el creyente propone, sea de una mala manera o de buena manera, no es una verdad absoluta para el relativista, ¿no? Simplemente es su verdad versus mi verdad. Y eso es lo que enseña el relativismo, y la moral de situación tiene incrustado en él esto del relativismo, ¿no? Alguien que practica la moral de situación podría pensar y aún a coquetear con la idea de que el aborto sí es algo que puede ser pasable, puede ser considerado como una opción. Yo he conocido cristianos que piensan que sí, que el aborto puede darse, ¿no? Que no había ningún problema. Y ahí vemos, pues, ¿no? Una cuota de relativismo en la mente de un cristiano, ¿no? De lo que se debería tener por, como hijo de Dios, ¿no? El positivismo es una especie también de, de perdón, el positivismo también soporta mucho lo que tiene que ver la moral de situación. Esto fue creado, sí, o pensado, o salió de la mente de Augusto Comte, este hombre que también era un filósofo importante. Defiende que el espíritu humano debe renunciar al conocer el ser mismo de las cosas, dice, y contentarse más bien con las verdades que puede extraer de la observación y la experiencia. Este método del positivismo juzga las cosas por la experiencia. No acepta el valor de la razón, ni tampoco de la revelación escrita de la palabra de Dios, sino simplemente las cosas que puede obtener por medio de la experiencia. Y esto tiene que ver con el hecho de que si esto me hace feliz, pues lo hago; si no me hace feliz, pues no lo hago y no me sirve, ¿no? Y el positivismo pues se ve muy marcado en estos tiempos, en que aún en las iglesias se habla sobre el empoderamiento. Y si te hace feliz y lo quieres, entonces pues tómalo, ve tras él, ¿no? Y se ve mucho en círculos evangélicos, aún en púlpitos, escucharse acerca del positivismo de una manera muy sutil, muy infiltrada, sin que nadie pueda percibir estas cosas, ¿no? El personalismo es la cuarta base que tiene la ética situacional o la moral de situación. ¿Y qué enseña el personalismo? Bueno, no hay, para llegar a una conclusión sobre algo bueno y malo del hecho o del acto de una persona, dicen los seguidores de este sistema, no comienzan por un principio de una ley establecida que condene el acto de una persona en el caso de algo bueno, o alabe el acto de una persona en el caso de algo bueno,
sino simplemente su punto de partida no es la ley, sino la persona en sí misma, ¿no? En qué circunstancias se encontraba y qué es lo que estaba haciendo, y el personalismo se preocupa más por la persona que por las leyes establecidas. Y entendamos que las leyes son aquellas que rigen las normas, ¿no? Uno de los 10 mandamientos dice muy claramente no matarás, pero el personalismo podría pensar en que una mujer podría cometer matricidio y salir impune de eso simplemente porque la madre hostigaba a la hija que llevó a asesinarla, ¿no? Entonces, el personalismo podría amparar que una persona tenía todo su derecho de ir a atentar con su propia, contra la vida de su propia madre simplemente porque lo hostigaba, ¿no? Y qué peligroso que la moral de situación que muchos cristianos practican en la práctica y desconocen en la teoría, pudieran tener mucho de esto en sus mentes y en sus corazones sin darse cuenta, ¿no? Este, en resumidas cuentas, amados hermanos, la moral de situación o la ética situacional es un gran grueso y en esencia, en su núcleo, si se puede decir, el humanismo puro y sin ningún tipo de aditamento, ¿no? Adicional. Es el humanismo puro, es el deseo de agradar al hombre sobre Dios y es regresar a adorar, en vez de a Dios, es adorar a los seres creados, ¿no? Adorar al hombre, adorar al yo. ¿No? Porque pensamos en el personalismo, en el positivismo, en el pragmatismo, en el relativismo y pensamos solamente en muchas formas de cómo agradar al hombre en vez de agradar a Dios. La moral situacional va a dar 7 postulados importantes que nos permiten poder conocer de un poquito más lo dañino que es esto de la moral de situación. Y el primero es el fin justifica los medios. ¿Qué enseña esto del fin justifica los medios? ¿Qué puedo yo, de alguna otra manera, si yo anhelo algo, poder obtenerlo? Y lo que importa realmente, según la moral de situación, es lo que yo quiero alcanzar sin importar cómo hago o qué medios utilizo para alcanzar lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, no sé, deseo dar más a las misiones, ¿no? Y tengo un trabajo, tengo un negocio y ¿qué voy a hacer? Los precios que antes cobraba normalmente y de forma justa, pues lo voy a elevar porque de esa manera voy a sacar más dinero para poder dar más a las misiones. El fin es bueno, los medios malos, ¿no? Completamente corruptos y completamente deshonestos porque no tengo que hacer una cosa mala para poder obtener una buena, ¿no? O que lo bueno que yo haga pues cubrirá lo malo que hice. El fin jamás va a justificar los medios. Y no es porque yo haga al final algo que le agrade a Dios que Él va a solapar las cosas malas con las cuales conseguir lo que dice que bueno que estoy haciendo. Y eso no es así. El fin no justifica los medios jamás. Y nosotros sabemos algo, eso muy claramente. Primera Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal, así que sea al principio o la mitad. Si es algo malo con lo cual yo estoy coqueteando, pues simplemente tengo que abstenerme de eso y abandonarlo. El segundo postulado es el legalismo, algo que la moral de situación no soporta, ¿ya? Porque ellos alzan una bandera que flamea en el aire y es la bandera del amor, ¿no? Ellos piensan básicamente que el amor debe de permear todo, es la única ley a la cual debemos de responder, ¿no? Y a nada más, ¿no? Entonces, basado en esta premisa, que el amor es lo más importante, la ortodoxia o simplemente el acto conservador de ceñirnos a la palabra de Dios es catalogado y tildado de una manera incomprensible y de una manera legalista, ya hasta un cierto punto retrógrada, porque obliga a los hombres a ceñirse a una fe ciega. Sin embargo, pues la Biblia no enseña nada de eso. Si bien es cierto, el creyente estamos en contra del legalismo y entendemos por legalismo el hecho de regresar a las obras para alcanzar la salvación. Ojo, no al hecho de ceñirnos en obediencia a la palabra de Dios. Eso no es legalismo, es simplemente
obediencia a la palabra de Dios, que es lo que Dios demanda de nosotros. Pero para la moral de situación, el ceñirse a mandatos, a preceptos, pues son cosas cargadas, ¿no? Es el amor lo que nos inspira, lo que nos lleva, nos motiva. Y eso es romantizar y hacer romántico el cristianismo para poder banalizar eso, los pecados escondidos que hay en el corazón de los hombres, ¿no? Y el humanismo barnizarlo con esto del amor al prójimo. El tercer postulado es el rechazo a las normas y reglas preestablecidas. Por lo mismo de que la moral de situación considera que el obedecer la palabra de Dios es someterse al legalismo. Algo particular en la mente de ellos es que rechazan sin darse cuenta o a sabiendas normas y reglas preestablecidas, ¿no? El deseo de satisfacer al hombre, el deseo de un amor equivocado, lo que condiciona al que practica la moral de situación es evitar los mandamientos de la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas de las cosas que Jesús dijo ofenden, ¿no? John MacArthur decía, la verdad ofende. Entonces, no, los que son proponentes de la moral de situación no quieren ofender a los hombres, ¿no? Lo que quieren es amarlos, ¿no? Mostrar el amor. Y pues la Biblia no enseña eso, no es algo exagerado de parte de ellos. Algo que también falla en la moral situacional es en el criterio subjetivo. ¿Qué significa eso? Bueno, es la manera en que emitimos juicios basados en las experiencias, ¿no? Ser objetivos implica pues ir a hechos concretos, a cosas demostrables. Sin embargo, pues el criterio subjetivo tiene que ver con la idea de juzgar o emitir juicios basados en mis sentimientos, basados en las emociones, en lo que yo experimento. Y hay que entender algo pues que la Biblia enseña con mucha claridad. El corazón es engañoso, la mente del hombre pues está cegada por el pecado, está entenebrecida su mente. Entonces, ¿cómo podría de alguna u otra forma el hombre poder brindar o arrojar juicios basados en criterios objetivos y verdades absolutas si su mente misma está cautiva del pecado, más bien? Entonces, algo que olvidan en pro del amor los de la ética situacional es entender que no podemos decirle al hombre, pues, lleva tu vida hacia la cruz porque lo que está perdido. Y es algo que ellos pues obvian, ¿no? Por lo mismo de que ponen ellos la palabra bajo una lupa, no para examinarla y escudriñarla, sino más bien para poder sopesarla, si lo que dice es cierto o no. Entonces se acercan con un sesgo de duda, ¿no? A las escrituras. En cambio, si nosotros, los creyentes, pensamos más bien de la palabra de Dios como insuficiente, como suficiente, inerrante e infalible palabra de Dios, no bendita palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar en el quinto postulado que ellos tienen, y es Biblia, Dios y mitos. No consideran que la Biblia sea inerrante en todas sus partes, no consideran que sea infalible en todas sus partes, no consideran que debiera ser suficiente para todas las respuestas del hombre. No consideran también que Dios mismo y su carácter determinen lo correcto y lo incorrecto. Debe haber otro patrón de conducta, otra regla para medir, y que muchas de las cosas que la Biblia enseña son mitos, no son hechos reales, no son cosas que pasaron. Y esto tiene un trasfondo que asumo yo y puedo hasta pensar que tiene que ver con la alta crítica, ¿no? Si en algún momento usted me ha escuchado hablar de la alta crítica, es básicamente la teología liberal, ¿no? Los teólogos liberales que piensan y van y se acercan a las escrituras con esa mentalidad de ponerla bajo observación, ¿no? Porque hay muchas cosas que son inconsistencias que hay que
ayudar a la palabra de Dios, simplemente desechar de la palabra de Dios, lo cual es una blasfemia, una herejía total. Eso no es cierto ni verdad. La Biblia es la infalible palabra de Dios, inspirada por Él, donde Dios llevó a los hombres a escribir lo que Él deseaba que escribieran. Sin embargo, pues lo de la ética situacional basan su moralidad prefieren desechar la palabra de Dios para basar su moralidad según sus experiencias. Y ahí vemos pues el relativismo, el pragmatismo, el personalismo, muy marcado también en el ser humano, ¿no? Ese exaltar del yo antes que de Dios. Y eso no es por otra cosa que por haber desechado más bien la palabra del Señor. Sexto, y lo dijimos hace un momento, muy similar al, si no me equivoco, el segundo punto. Muy similar al cuarto punto, perdón. Como lo habíamos dicho en algún momento, el entendimiento de los hombres está entenebrecido, Efesios capítulo 4. También dice la Escritura, Pablo habla de los Corintios, que el hombre natural es capaz de poder percibir las cosas espirituales, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y algo que también nos dice Dios a través de su palabra en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, es: y el etíope puede cambiar su piel, puede el leopardo quitar sus manchas. Nosotros sabemos que esa ilustración que coloca Jeremías es una, se podría decir es una pregunta trampa, porque Jeremías sabe que la respuesta que vamos a dar es no. Entonces ahí él inserta una frase muy interesante que nos hace entender la depravación humana, ¿no? Dice, el etíope puede quitar su piel, el leopardo puede cambiar sus manchas, entonces ustedes siendo malos pueden hacer cosas buenas, pues es imposible porque hay una correspondencia natural. El ser humano caído no puede pensar ni desear las cosas del espíritu ni entenderlas tan siquiera. Entonces, uno de los errores que cometen lo de la perdón, de la filosofía, de la moral y situación, es pensar que el ser humano no regenerado puede juzgar correctamente según la palabra de Dios, lo cual es completamente imposible, ¿no? Y el último punto es la verdad. Y aquí considero yo es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque los de la moral y situación tienen un grave problema con la verdad. Ellos no entienden realmente lo que es la verdad. Esto está sujeto, para ellos la verdad está sujeta a verdades relativas, valga la redundancia, y no a hechos absolutos, no a verdades absolutas, sino que más bien lo de la moral de situación considera que nuestras decisiones sobre la moral se ve influenciada o impactada básicamente por el carácter de los hombres o sus emociones, sus sentimientos, más no la palabra de Dios. Eso es algo que también debemos de pensar cada vez que se predique y enseña la palabra, que tenemos que realzar la verdad de Dios sobre cualquier otra cosa, ¿no? Así que hemos hablado un poco de lo que es la moral de situación y hemos pensado que tiene que ver mucho y tiene muchos matices con la alta crítica, tiene mucho de poder pensar en que las emociones no es un criterio exacto para poder determinar lo que Dios desea o no, ¿no? Esto de la moral situacional de alguna otra forma ha ingresado a las iglesias evangélicas, o muchos de nosotros hemos podido adoptar parte de ellas sin darnos cuenta. Y hay advertencias muy claras que la palabra de Dios nos enseña. Primero, debemos de crecer, como dice Efesios capítulo 4, para poder evitar las estratagemas de los hombres, las artimañas del error, dice Pablo.
Judas nos enseñará, por otro lado, versículo 3, versículo 4, que debemos de contender, dice, ardientemente por la fe, o sea, pelear para que la verdad siempre se mantenga y siempre sea exaltada y realzada, ¿no? Y algo profético que Pablo le escribió a Timoteo, que es muy cierto, se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 en adelante, ¿no? En los últimos tiempos, dice, se amontonarán maestros, ¿no? Conforme a los pecados de los hombres, ¿no? Dice que estos van a tener comezón de oír. Entonces, algo que podemos observar en esta enseñanza de la ética situacional es poder entender que es parte de la apostasía, es parte del ministerio de la iniquidad, ¿no? El hecho de poder llevar algo que parece el evangelio, pero que no es, ¿no? Porque no se fija en la palabra de Dios, donde Dios revela el carácter de su propio Hijo, sino todo lo contrario, ¿no? El ser humano ha vuelto a su posición, sentarse en el trono del corazón, de estos que proponen la moral y situación, pero no tener a Cristo sentado en el corazón, ¿no? Y es sumamente peligroso eh, y dañina, ¿no? Porque la moral situacional trata de ver la moralidad en base a las circunstancias cuando debe de ser definida en base a preceptos, ¿no? Esto es importante que tengamos que tener en consideración siempre. Eh, bueno, fue un video muy, muy rápido, mis amados hermanos, no quería tomar mucho tiempo. Es básicamente muy simple esto de la moral situacional. Ahí hay más información todavía en la separata, pero es básicamente eso, ¿no? Los que proponen la moral situacional creen en, o izan la bandera, alzan la bandera, flamean la bandera del amor sobre la verdad absoluta de la palabra de Dios, ¿no? Es muy, muy humano, tiene muchos matices de humanismo, de la teología liberal, ¿no? Y porque las bases pues también son pues de personas que no tuvieron pues mi mayor apego hacia Dios mismo, ¿no? Así que, amados hermanos, pues pensemos un poco en este estudio y consideremos el hecho de examinar y de pensar un poco en cómo estamos llevando aún nuestra propia vida, ¿no? Nuestra fe, nuestra convicción. Estamos anclados sobre lo que Dios nos dice, o estamos dudando eh, aún acerca de la misma palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado de despreciar lo que la palabra enseña y de tenerle un poco, o acercarnos a ella más bien con una actitud de pensar si lo que se dice es correcto o no, y si se puede pensar de otra manera, ¿no? Hay que entender que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante y es bendita y necesaria. Nos da fuerzas para poder seguir creciendo delante de Él. Ok, mis amados hermanos, cuídense mucho, Dios me los bendiga, espero que haya sido de mucha bendición. Regresamos pronto en otra sesión más y la última. Y espero que les haya sido de mucha ayuda. Gracias.